Bendiciones, hermanos. Si has llegado hasta aquí, primeramente te pido que me regales unos cuantos minutos. Quiero exponer un tema que me llamó mucho la atención. He estado mirando en algunos videos en las redes sociales personas evangélicos, llamados evangélicos, que hacen unos grupos, se suben a las lanchas, van y tiran aceite y oran con la intención de que el mar tenga productos, haya pescado, camarón, y así puedan ellos tener la manera de su fuente de trabajo. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso así? No solamente está ocurriendo en México, sino que en otros países, Argentina, Chile, Perú, eso se ha venido haciendo. De hecho, yo recuerdo hace algunos 20, 30 años atrás que ya los pastores venían haciendo eso, de ungir casas, de ungir carros, de ungir tierras. Ahora se ha propagado un poco más esto a la llegada del internet y de que muchas personas puedan grabar y publicar. Pero ¿por qué los cristianos están haciendo eso? Creo que hace falta una educación bíblica para los creyentes. Lo peor es de que los nuevos creyentes también van asumiendo que estas cosas son así, que estas cosas se tienen que practicar. Lejos de parecer bíblico, más bien parece hechicería o brujería. Llamo a los hermanos, a los pastores que están haciendo estas cosas, a los hermanos que están persiguiendo estas cosas, que eso no es el llamado para el evangélico, para el cristiano. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es decir, que el evangelio, exponer el evangelio para muchos es locura. Hoy la locura parece hacer estas cosas, ir y estar ungiendo cosas, ir y estar echándole aceite al mar, aceite a las casas, aceite a los carros. Se ha desviado totalmente el propósito del evangelio. El evangelio tiene un propósito. Recordemos que la palabra evangelio es nuevas noticias, y esas nuevas noticias tienen que llegar a oídos de personas que no han escuchado el evangelio, y esto es para salvación. El apóstol Pablo dice que para muchos la palabra de Dios expuesta, la predicación, es locura, pero para otros, para nosotros, los que hemos aceptado que esa palabra, ese evangelio tiene poder para salvación, para nosotros es poder de Dios. Es ahí donde nos centramos. Eso es el evangelio. No estar haciendo este tipo de escenarios. De hecho, tú puedes mirar en redes sociales el comportamiento de los testigos de Jehová, el comportamiento de los mormones y de algunas otras sectas que existen, y están muy lejos de ser criticados por este tipo de acciones. Nosotros los creyentes creemos que este tipo de personas tienen una doctrina errónea, y los que decimos tener una doctrina correcta estamos haciendo estas cosas. La gente toma a burla las cosas que se están haciendo. De hecho, cuando nosotros usamos el aceite, las personas que lo hacen ni siquiera saben el propósito por el cual las cosas se están haciendo. En el Antiguo Testamento, el uso del aceite era exclusivo para aquellas personas que iban a ser reyes, sacerdotes y profetas. Es más, este era un tipo de aceite que no había ningún derecho de hacer una réplica. La persona que se dedicara a hacer una réplica de este aceite tendría que ser cortada del pueblo. Era un aceite especial con recetas que Dios mismo le había dado al pueblo. Hoy creemos que este aceite, el de oliva, que es el muy más común que se usa, es que le tienen que orar para poderlo usar después. Bueno, no hay ningún poder mágico en el aceite. De hecho, nuestra confianza debe estar centrada en la persona de Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre os será dado. Y es ahí donde radica el poder del Evangelio. Todas esas prácticas del Antiguo Testamento solamente apuntaban a lo real, a lo venidero. Llegando Cristo, aquello queda obsoleto, y lo nuevo y lo que nos muestra la Biblia es a Cristo ya personalizado, al Cristo humanado, al Cristo que toma forma de hombre para enseñarnos cómo debería de vivir el hombre. Regresando
a este tipo de comportamientos que los hombres están haciendo en diferentes partes del mundo, tristemente han sido arrastrados por doctrinas erróneas al querer ir y ungir el mar, al querer ir y ungir un carro para que ese carro pues no se descomponga o tenga cosas como bendiciones materiales. Es cierto que todas nuestras cosas se las debemos de dedicar a Dios, pero no de esta manera. De hecho, el querer ir a hacer, derramar aceite en el mar o aceite en la tierra para que produzca más, esto simplemente lo hacen también los chamanes. Y yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo o no, pero solamente se necesita sentido común para entender que estas cosas no son de Dios. Pero esto es lo que le gusta a miles de personas. Cientos de personas van tras estos falsos maestros queriendo manipular las escrituras. Miremos un principio bíblico del mismo Dios hacia su pueblo Israel cuando iba a salir de Egipto hacia la tierra prometida. Yo sé que hoy no vamos a una tierra prometida terrenal. Hoy nuestra tierra prometida es la Jerusalén celestial, donde ya Cristo ha estado preparando el lugar para todos los que han creído en él. Pero miremos este principio. Éxodo 23, verso 10 al 12. Fíjate este principio que te voy a dar porque es muy importante. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de los que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Dios anticipándose, estas son leyes humanitarias que Dios da, y no solamente Dios se preocupa por ti y por mí al darnos un día de descanso, un día de reposo. La Biblia especifica que Dios mismo utiliza 6 días para hacer la creación y se toma un día que conocemos todos como el día de descanso, el día de reposo del Señor. No es que el Señor se esté hoy descansando y ya no esté trabajando. No, la Biblia dice que Jesús dice que su Padre y Él hasta ahora trabajan. Pero miremos estos principios que son muy básicos. El cuerpo necesita descanso, el cuerpo necesita agarrar nuevas fuerzas, el cuerpo necesita tomar una siesta, el cuerpo necesita alimentarse bien, se necesita hidratar bien para que después de ese tipo de descanso las fuerzas se recobren. Pero Dios no se queda solamente con eso. El verso 12 nos dice que también le demos reposo al buey y al asno. Recordemos que eran personas que se dedicaban totalmente a la agricultura y la ganadería. Entonces Dios no solamente se preocupa por el ser humano, sino que también por los animales que usamos para hacer nuestras labores. Y fíjate, el 12 nos da el propósito por el cual debemos de darle. Dice, y tome refrigerio el hijo de tu sierva. Aún los siervos, los esclavos que iban adquiriendo este tipo de personas tenían derecho de tomarse un descanso, y aún el extranjero, aquellos que no formaban parte del pueblo. Pero si lo traemos a aplicación el día de hoy, todos necesitamos un descanso. A lo mejor ya no, nuestro trabajo ya no es con bueyes y con asnos, pero sí a lo mejor con una máquina o con un carro o con algo que te está produciendo. Aún incluso esas máquinas que son inanimadas necesitan mantenimiento, necesitan descanso. Volvemos a los versos que hemos leído. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Dios había dado ese tiempo de trabajar. No solamente era el descanso del hombre y el descanso de los animales, sino que también la misma tierra necesita un descanso. Y aquí va el punto de vista más importante. Mientras que las personas van y ungen los mares con aceite, hacen miles de personas están haciendo esto alrededor del mundo y tiran aceite al mar, creyendo que de esa manera las cosas van a ser más productivas. Bueno, déjame decirte que los gobiernos de diferentes países manejan una palabra que se llama veda, y en esa veda son tiempos temporales donde se prohíbe la captura de ciertas especies. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que estas especies vuelvan otra vez a crecer y a reproducirse. Pero si nosotros, las personas, no cuidamos
este proceso de estos productos que tienen que nacer, crecer, multiplicarse y después ser capturados para nuestro propio bien, entonces vamos a perder una producción bastante considerable. Por ejemplo, si las vedas no se respetan y el pescado promedio son de 2 kilos o 3 kilos, en los próximos años, si no se cuida las crías, si no se cuida el proceso de cuidado de estos peces, esos peces van a terminar por ser peces de 1 kilo y hasta menos del kilo, porque no le están dando el tiempo suficiente para poder desarrollarse y multiplicarse. Es sentido común simplemente. Regresemos 30 años atrás, cuando apenas éramos, en mi caso, éramos niños. Nuestra población de donde somos, que estamos vivíamos pegados al mar. La población, voy a poner un ejemplo, si éramos 1000, ese mar alimentaba a esas 1000 personas, pero han pasado 30, 40 años y la población misma se ha multiplicado, aparte no contando las personas que llegan de otros lugares. Entonces, ¿cómo queremos que nuestro mar, que nuestra tierra siga produciendo si no le damos el descanso adecuado? Dios mismo nos está ordenando aquí, a ti evangélico, a ti cristiano, que vas y tiras 1 litro de aceite en el mar, te está diciendo que le des reposo a la tierra y a los mares, a los ríos, porque al final de cuentas los recursos que extraemos de ahí un día van a terminar si no los cuidamos. Dios nos ha hecho también a nosotros administradores y también nos ha puesto sabiduría, también nos ha puesto inteligencia para reconocer este tipo de cosas. Si no hacemos caso a las autoridades cuando ponen una veda de cierta especie, ¿cómo queremos que las especies se sigan reproduciendo y siga habiendo producto en los mares? Si no cuidamos la tierra y no le damos ese reposo para que se sane de tanto pesticida y insecticida que tiramos o que tiran los agricultores en los tiempos de siembra, ¿cómo la tierra va a sanar? Lo único que estamos haciendo es contaminar nuestra tierra y envenenarnos a nosotros mismos. Hoy tenemos una buena generación que ha muerto de cáncer y muchos de estos cánceres vienen por los productos que hemos estado consumiendo a lo largo de nuestras vidas. El verso 11, aquí viene un dato muy importante, porque este mismo pasaje, este mismo mandato de Dios lo vamos a encontrar en Levíticos, no solamente en Éxodo, apenas van hacia la tierra prometida, pero ya en Levíticos ya están a punto de entrar y el Señor se los vuelve a recordar. Estamos ahí en Levíticos 25, capítulo 2, Éxodo, ahorita estamos en Éxodo 23 y la referencia que te estoy dando también la encontramos en Levíticos 25, verso 2 en adelante. Pero en el verso 11 del capítulo 23 dice, mas el séptimo día la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo y así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, ¿qué es lo que nos está mandando aquí? Que la tierra también, al igual que nosotros, necesitamos descanso. Necesitamos tener energía, al igual que la tierra, al igual que el mar. Entonces, aquí es una cuestión de principios, de sabiduría, de administración. El mismo José el soñador, aquel que trabajó arduamente los primeros 7 años de abundancia, tuvo que aplicar sabiduría e inteligencia para poder preservar los granos en los próximos 7 años de hambruna que vendrían y afectarían a la tierra en aquel momento. Se necesita tener sentido común, sabiduría, inteligencia. No vamos a solucionar esto tirando aceites en el mar, ir a orar. No está mal que oremos, no está mal que oremos, que le pidamos a aquel que nos provee todas las cosas, las provisiones que necesitamos. Lo que sí está mal es no saber identificar cuál ha sido el problema, el por qué el mar tiene desabastos, el por qué no nos rinden ya las cosas. Es más, recuerdo que hace algunos años también los padres mismos nos enseñaban a cuidar y a ahorrar. Cuida el agua. Te comes esa comida porque en otros lugares la necesitan. Otros lugares no tienen que comer. Cuida esos zapatos porque te tienen que dilatar tantos tiempos. Hoy estamos en una época de consumismo que si me gusta, lo como. Si no me gusta, lo puedo tirar. Y al cabo papá y mamá, o al cabo hay más. Bueno, todo, cuando se abusa, cuando hay un abuso de las cosas, todo tiende a terminar.
Y esta es mi reflexión para ti, cristiano. No te dejes llevar por este tipo de enseñanzas que creen que haciendo este tipo de rituales vas a tener más productividad. Cuida lo que Dios te ha dado. Si tu gobierno donde estás ha puesto vedas para pescado, para camarón, para diferentes especies, respétalas. Trata de ser un buen administrador, no solamente de Dios, sino que también de tu ciudad, de tu pueblo donde Dios te ha puesto. Estos son recursos que poco a poco, si no los cuidamos, se van terminando. El agua es un claro ejemplo de ellos. Habían ciudades antes donde tú dejabas la llave abierta y podían pasar horas y esa agua se está tirando. Pero esa misma ciudad hoy tiene escasez. Hoy tienes que comprar un rotoplas de agua porque ya no llega el agua como antes. Son recursos que si no los cuidamos se agotan y se van desgastando. Regreso y termino con esto. El verdadero propósito del Evangelio no es andar ungiendo parques, ni andar ungiendo tierras, ni andar ungiendo carros, ni andar ungiendo ríos o mares. El propósito del Evangelio es que prediquemos que hay redención para el hombre en Cristo Jesús. Eso es la locura de la predicación. Para las personas, hoy la locura es, nos critican porque los cristianos de ciertos grupos brincan, saltan, se revuelcan, hablan incoherencias y dicen hablar en lenguas de parte de Dios, dicen profecías que ni siquiera mismo ellos entienden. Para nosotros, los creyentes, los que hemos estudiado un poco más de las Escrituras, nos toman de locos porque creemos en un Cristo que nació, un Cristo que sirvió humanamente en su ministerio mientras Él estuvo en vida aquí. Creemos y predicamos un Cristo que murió por nuestros pecados y creemos ese mismo Cristo que murió resucitar al tercer día y creemos que ese mismo Cristo ascendió a los cielos y creemos que ese mismo que ascendió, ese mismo volverá por un pueblo que Él ha redimido.